El pasado 2 de octubre, Kazu hizo su reaparición inesperada, presentándose en el hospital justo cuando Ángela salió a hacer unos recados. No te pierdas este impactante suceso. Suscríbete a Retumba Polémica y déjame en los comentarios tu opinión sobre lo que sucedió. Las luces suaves del hospital parpadean, proyectando sombras irregulares en la habitación. El eco de los pasos y el murmullo del personal de guardia se filtraban a través de la puerta. Pero, dentro de esas 4 paredes, el tiempo parecía haber sido detenido. Cristian Nodal yacía en la cama, su rostro pálido resaltando entre los tatuajes que cubrían su piel. Los monitores registraron cada latido y respiración con esfuerzo. Un reflejo de la tormenta interior que lo consumía, una batalla entre éxito y vacío, deber y amor. Tan solo unas semanas atrás, Cristian se había casado con Ángela Aguilar, la joven estrella de la música ranchera. Un contrato millonario selló su unión, convirtiéndolos en la pareja más codiciada del mundo del espectáculo. Pero detrás de esa fachada de éxito, Cristian se sentía cada vez más solo y perdido. El estrés y las interminables noches de alcohol lo habían llevado al borde del colapso. La única persona que realmente entendía su dolor era alguien inesperado, Kazu, su primer amor verdadero. Ella siempre vio al hombre detrás del artista, aceptando sus sombras y compartiendo sus sueños. Aunque sus caminos se habían separado, el destino la trajo de vuelta a su vida en este momento crítico. La entrada de Kazu al hospital trajo consigo a Inti, la hija que Cristian nunca supo que tenía. El reencuentro entre Cristian y Kazu fue intenso. Kazu, con su serenidad habitual, no podía ocultar su preocupación. Al ver a Cristian, el agotamiento desapareció momentáneamente. Inti, con solo 4 años, trepó ágilmente a la cama, llenando el corazón de Cristian con una alegría indescriptible. «Papá», susurró la niña, y en ese instante, todo el dolor y arrepentimiento se mezclaron con el amor incondicional de su hija. Pero la paz no requiere mucho. Ángela, la esposa de Cristian, entró abruptamente, sorprendida por la escena que se desarrolló ante sus ojos. La tensión en la habitación se volvió palpable. Ángela, incapaz de ocultar su confusión y celos, exigió una explicación. Cristian, atrapado entre 2 mundos, intentó calmar la situación, explicando que Kazu solo había venido por preocupación. «Ella siempre será parte de mi vida, es la madre de mi hija», dijo firmemente. La lucha interna de Cristian era evidente. Dividido entre el amor que sentía por Kazu y su lealtad hacia Ángela, sabía que debía tomar una decisión. Pero, ¿cómo elegir entre el corazón y las obligaciones que lo ataban al mundo del espectáculo? No te pierdas cómo continúa esta increíble historia. Suscríbete ahora a Retumba Polémica y acompáñanos en este viaje lleno de emociones, amor y decisiones difíciles. ¿Qué crees que hará Cristian? ¿Cómo se resolverá este triángulo amoroso? Déjanos tus comentarios y suscríbete para estar al tanto de todas las novedades. Y por supuesto, a continuación te dejo una versión más extensa, con sinónimos variados y ciertos llamados a la acción para invitar a suscribirse a Retumba Polémica, además de algunos toques extra para mantener el suspenso y el dramatismo del relato. El pasado 2 de octubre, Kazu tomó una decisión que cambiaría todo. No esperaba mucho para acudir al hospital, justo cuando Ángela Aguilar salió a hacer unos recados, sin tener idea de lo que estaba por suceder. ¿Intrigado? No te pierdas ni un detalle de esta impresionante historia, es un auténtico bombazo. Dale me gusta y suscríbete a Retumba Polémica, donde te contamos todo lo que nadie se atreve a decir. Las luces pálidas del hospital brillaban intermitentemente, lanzando sombras difusas sobre las paredes de la habitación. A través de la puerta se colaba el susurro tenue del médico personal, junto al eco lejano de los pasos que resonaban en los pasillos. Pero en el interior de esa estancia, el tiempo parecía haberse congelado. Cristian Nodal yacía en la cama, su rostro pálido destacaba entre los tatuajes que marcaban su piel. Mientras los monitores que lo rodeaban registraban con exactitud cada latido de su debilitado corazón, cada respiro forzado que emergía de sus pulmones. Su cuerpo luchaba una batalla interna que reflejaba no solo el deterioro físico,
sino también una pugna emocional entre el éxito y el vacío, entre el deber y el amor. Apenas unas semanas antes, Christian había contraído matrimonio con Angela, la joven estrella de la música ranchera. Un contrato millonario selló su destino, convirtiéndolos en la pareja más codiciada de la industria, la imagen perfecta de éxito y opulencia. Pero esa aparente gloria ocultaba un veneno que lo consumía por dentro, día tras día. La sonrisa de Angela, aunque cálida y dulce, no podía llenar el abismo que se abría en su pecho. La verdadera razón de su hospitalización no era un secreto. El estrés implacable y las interminables noches de alcohol lo habían llevado al borde del colapso. Su cuerpo estaba fallando. Su mente, atrapada en pensamientos oscuros, se sumía cada vez más en la confusión. Y lo más doloroso de todo era que la única persona que parecía comprender su sufrimiento, la única que sabía lo que realmente le atormentaba, era alguien con quien no debería estar involucrado, Kazu. Su primer amor verdadero. La única que lo había visto como hombre antes que como artista, que recibió tanto sus luces como sus sombras, luchando junto a él por sueños que se desvanecieron con el tiempo. Con tratos y compromisos, Kazu continuaba su propia carrera musical, llevándola a rincones donde él no podía alcanzarla. A pesar de la distancia, ella nunca dejó de pensar en lo que tuvieron y lo que podrían haber sido. Y ahora, como un eco del pasado, esa misma mujer volvió a entrar en su vida, trayendo consigo no solo recuerdos, sino una realidad que no podía ignorar. La puerta se abrió con un suave chirrido, y el corazón de Christian se detuvo por un segundo. Allí, en el umbral, estaba Kazu, con su silueta inconfundible, su puerta elegante y sus ojos oscuros llenos de preocupación. A su lado, una niña pequeña, de cabellos rizados y ojos inmensos, sostenía su mano, Inti, su hija. Su hija. El tiempo se detuvo mientras se miraban en silencio. Christian se enderezó un poco en la cama, ignorando la punzada de dolor en su pecho, mientras Kazu daba un paso al frente con Inti de la mano. Todo el cansancio que lo había abrumado desapareció al instante. «Hola, Kazu», murmuró con la voz quebrada por la emoción. Kazu tragó saliva con dificultad, intentando mantener la compostura. Había sido muy complicado encontrar un hueco en su agenda repleta de conciertos y entrevistas. Ser una cantante de éxito le había costado mucho, noches de insomnio, kilómetros interminables en la carretera y, sobre todo, alejarse de Christian. Pero cuando entró de su hospitalización, todo cambió. Canceló compromisos y dejó de lado cualquier preocupación profesional, porque nada importaba más que estar allí, con él. «¿Qué te has hecho, Christian?», preguntó con suavidad, acercándose. La pequeña Inti soltó la mano de su madre y corrió hacia la cama, trepando con la agilidad de sus 4 añitos. Christian la abrazó, sintiendo su ligero peso sobre su pecho, y el mundo, por un breve momento, pareció menos opresivo. «Papá», susurró a la niña con una sonrisa deslumbrante. Christian cerró los ojos, dejando que el arrepentimiento y el dolor se mezclaran con la dicha de tener a su hija en brazos. Inti lo miraba con un amor puro, incondicional, como si los meses de distancia no hubieran significado nada. Como si cada palabra de reproche que Kazu pudo haberle dicho alguna vez se desvaneciera ante la inocencia de esa pequeña. «Hola, mi amor», respondió con ternura, luchando por contener las lágrimas. Kazu los observaba, con el corazón hecho un nudo. Ver a Christian con su hija siempre despertaba en ella una mezcla de emociones contradictorias. Él se había perdido tantos momentos de la vida de Inti, tantos instantes que jamás recuperarían. Sin embargo, ahí estaba, su hija aferrada a él, como si nunca hubiera estado ausente. Como si los kilómetros que los separaban eran irrelevantes. «Christian, tienes que cuidarte», dijo Kazu con firmeza, rompiendo el silencio. Christian levantó la mirada, encontrándose con los ojos oscuros y llenos de preocupación de Kazu. Ella tenía razón, lo sabía. Pero el peso de su realidad lo abrumaba. ¿Cómo elegir entre el deber y el amor? ¿Cómo deshacer las cadenas que él mismo había forjado? «Estoy atrapado», Kazu susurró con desesperación. Inti, ajena a la gravedad de la situación,
continuaba jugando con los botones de la bata de su padre. Christian la miraba, tratando de encontrar una salida, mientras las palabras se agolpaban en su mente. No sabía qué hacer. Si rompía el contrato, la familia de Ángela se hundiría y él sería el principal culpable. Pero si seguía en ese camino, sentía que se destruiría por completo. Casu suspiró, acercándose a Ms. Se sentó al borde de la cama, mirando el rostro del hombre que tanto había amado. Quería gritarle, sacudirlo, decirle que la eligiera a ella, que dejara atrás ese mundo que lo estaba devorando. Pero no podía ser egoísta. No con él. No voy a pedirte que me elijas a mí, ni siquiera que elijas a Inti. Solo quiero que te elijas a ti mismo, Christian. Que escuches lo que te dice el corazón y te ames un poco más, dijo con voz suave. Porque si sigues así, un día, ella y yo nos vamos a despertar y tú ya no estarás. Las palabras de Casu resuenan en el corazón de Christian con la fuerza de una verdad ineludible. Sabía que tenía razón. Todos a su alrededor, la disquera, los amigos, incluso Ángela, le decían lo mismo. Pero hasta ese momento nunca lo había sentido tan real como ahora, con Casu frente a él y su hija en brazos. Lo intentaré, Casu, susurró. Ella asiduo, sabiendo que esas palabras no eran suficientes. Pero al menos era un inicio. Se inclinó hacia él y sus labios rozaron los suyos en un beso suave, casi etéreo, que lo llenó de una calidez que había olvidado. No era un beso de despedida, ni de amor desesperado. Era un beso de esperanza, una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, ella siempre estaría allí. Este es solo el principio de esta impactante historia. Si te has quedado con ganas de más, dale a suscribirte a Retumba Polémica. ¿Te imaginas lo que sigue? Déjame en los comentarios tu opinión sobre lo que podría suceder entre Christian, Casu y Ángela. Esto apenas comienza. El hospital, con sus interminables luces fluorescentes y el eco incesante de pasos sobre el suelo pulido, parecía un mundo aparte, donde el tiempo se estiraba en una monotonía gris. Los murmullos constantes del personal médico flotaban en el aire, entrelazándose con los pitidos mecánicos de las máquinas que vigilaban cada pulso, cada respiración. En una de las habitaciones, el ambiente era denso, cargado de emociones que flotaban invisibles entre las paredes. Allí, en medio de ese lugar frío y clínico, yacía Christian Nodal, un hombre cuyas cicatrices, tanto físicas como emocionales, contaban una historia de éxitos, fracasos, amores y decisiones mal tomadas. Los monitores que rodeaban su cama emitían un constante pitido, siguiendo el ritmo irregular de su corazón. A simple vista, el éxito que Christian había cosechado en los últimos años como uno de los rostros más destacados de la industria musical no era evidente. Los tatuajes que recorrían su piel, antes símbolos de libertad y rebeldía, ahora parecían marcas de un sufrimiento interior que no podía ocultarse. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora se veían apagados, hundidos en la incertidumbre y el arrepentimiento. Una mezcla de medicamentos mantenía su cuerpo en pie, pero su espíritu, aquel que había conquistado millas de corazones con su música y presencia escénica, estaba roto. Los médicos le habían advertido del peligro que corría, su corazón estaba fallando. Su cuerpo estaba pagando el precio de años de excesos, y no solo físicos. Había algo más profundo, una herida emocional que parecía sangrar sin cesar. Christian lo sabía. Sentía que estaba en el borde de un abismo, pero lo que más le dolía no era su propio sufrimiento, sino el de aquellos a quienes estaba arrastrando con él. Ángela Aguilar, su joven esposa, la estrella indiscutible de la música ranchera, con quien se había casado tan solo unas semanas antes, era una víctima más de esa vorágine que lo envolvía. Su matrimonio había sido sellado con un contrato millonario, un acuerdo que prometía éxitos conjuntos y que los elevaba como la pareja más poderosa de la industria. Pero detrás de esa imagen de ensueño, la realidad era mucho más oscura. Ángela, con su dulce sonrisa y su rostro angelical, no podía llenar el vacío que Christian sentía en su interior. Y es que, aunque la adoraba de una manera casi fraternal, el verdadero amor de su vida siempre había sido Casu.
La mujer que lo conoció mucho antes de que la fama lo envolviera y lo transformara en alguien irreconocible. Kasu era un recuerdo constante, un eco en su mente que nunca se apagaba. Su relación con ella había sido real, pura, sin las máscaras y el peso de la fama. Había sido su compañera de vida, la única persona que había visto más allá del artista y había amado al hombre. Con todas sus luces y sombras. Pero las circunstancias de la vida, la fama, los compromisos y la creciente presión de su carrera los separaron, obligando a Christian a tomar decisiones que, y con el tiempo, lo sumieron en una espiral de culpa y arrepentimiento. Y entonces, el destino volvió a colocar a Kasu en su camino. Pero esta vez con una verdad que lo sacudió hasta lo más profundo. La puerta de la habitación del hospital se abrió despacio, dejando entrar una figura que Christian no había visto en años, pero que reconoció al instante. Kasu, su primer amor, aquella mujer a la que había dejado ir para seguir su carrera, ahora estaba de pie ante él. Su silueta era inconfundible, pero había algo más. A su lado, una pequeña figura se aferraba tímidamente a su mano, una niña de ojos inmensos, cabellos rizados y rostro dulce. Era Inti, su hija. Christian sintió como si el aire abandonara sus pulmones de golpe. Era incapaz de procesar lo que veía. Durante años había escuchado rumores, había sospechado. Pero nunca imaginó que esa pequeña figura que ahora lo miraba con curiosidad y afecto pudiera ser su propia hija. Kasu lo miró en silencio. Sus ojos, antes llenos de reproches y tristeza, ahora reflejaban una mezcla de emociones. Había recorrido un largo camino, no solo físico, sino emocional, para llegar hasta allí. Durante mucho tiempo había evitado volver a contactarlo, pero cuando supo que estaba en el hospital, su instinto fue más fuerte que cualquier miedo o resentimiento. «Christian», murmuró suavemente, su voz temblando por la emoción contenida. El sonido de su nombre en labios de Kasu hizo que su corazón diera un vuelco. Sentía un nudo en la garganta y no podía articular palabra alguna. Era como si todas las emociones que había enterrado durante tanto tiempo regresaran de golpe. Y ahora estaban allí, en esa habitación, mirándolo a los ojos. La pequeña Inti, ajena a la gravedad del momento, soltó la mano de su madre y corrió hacia la cama, trepando con la agilidad propia de una niña de 4 años. Christian, todavía aturdido, la recibió en sus brazos, sintiendo el ligero peso de su cuerpo contra el suyo. «Papá», dijo la niña con una sonrisa, mientras lo abrazaba. Esa palabra, tan simple y tan poderosa, rompió algo dentro de Christian. Era una mezcla de alegría, tristeza y arrepentimiento, todo al mismo tiempo. Durante años había vivido sin saber que tenía una hija, y ahora, allí estaba, abrazándolo con todo el amor e inocencia que solo un niño podía ofrecer. Con lágrimas en los ojos, Christian la estrechó entre sus brazos, incapaz de decir nada más. Kasu los observaba desde el umbral de la habitación, su rostro mostrando una mezcla de dolor y alivio. Sabía que ese momento llegaría algún día, pero no imaginaba que sería en un hospital, con Christian al borde del colapso. «¿Acaso, por qué no me dijiste?», murmuró Christian, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Kasu apartó la mirada, luchando por mantener la compostura. Había sido una decisión difícil, pero en su momento, creyó que era lo mejor para ambos. Christian había estado demasiado ocupado, atrapado en el torbellino de su carrera, mientras ella se enfrentaba sola a la maternidad. Contarle la verdad en aquel momento hubiera complicado aún más las cosas. Pero ahora, con él tan frágil y con su hija necesitando respuestas, no podía seguir ocultando la verdad. «Porque te estaba perdiendo, Christian. Y no quería que ella fuera otra razón para que te destruyeras más», respondió finalmente, con voz entrecortada. Christian bajó la mirada, incapaz de responder. Sabía que Kasu tenía razón. Había sido egoísta, había dejado que la fama y las expectativas lo consumieran, olvidando lo que realmente importaba. Pero ahora, viendo a Inti en sus brazos, se daba cuenta de lo que había perdido. «Papá, estás muy enfermo, ¿verdad?», preguntó la pequeña con un tono inocente que desgarró aún más el corazón de Christian. «Un poco, mi amor».
Pero voy a estar bien, mintió, más para consolarse a sí mismo que a ella. Kazu dio unos pasos hacia la cama y se sentó al borde, observando cómo Christian acariciaba el cabello de su hija. Había tanto que decir, pero las palabras no alcanzaban. El silencio entre ellos lo decía todo. Habían pasado por tanto, y sin embargo, allí estaban, juntos de nuevo, aunque las circunstancias eran tan distintas a las que alguna vez imaginaron. Tienes que cuidarte, Christian. No solo por ti, sino por ella, dijo Kazu, señalando a Inti. No puedo perderte de nuevo, y ella tampoco. Christian asintió en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Kazu. Sabía que tenía que cambiar. Sabía que no podía seguir viviendo de la manera en que lo había hecho hasta ahora. Pero también sabía que no sería fácil. El 2 de octubre marcó un hito inesperado en la vida de Christian Nodal. Un hombre acostumbrado a los reflectores y los excesos, pero que ahora, en su cama de hospital, enfrentaba una realidad mucho más cruda y dolorosa que la fama que alguna vez lo envuelto. Esa fecha quedaría grabada en su memoria para siempre, no solo por su situación física, sino porque el destino decidió hacer una aparición súbita y abrumadora en la forma de dos seres que cambiarían el curso de su vida para siempre: Kazu, su primer amor, e Inti, la hija que nunca supo que tenía. Antes de ese día, la vida de Christian había sido un frenesí constante de conciertos, entrevistas, relaciones fugaces y el implacable ciclo de la industria musical. Tras haberse casado con Ángela Aguilar, la joven y talentosa estrella de la música ranchera, parecía haber alcanzado el punto álgido de su carrera y su vida personal. Pero como con muchas de las decisiones apresuradas que había tomado en los últimos años, el matrimonio con Ángela no era lo que aparentaba. Aunque el enlace había sido un acontecimiento mediático y había causado revuelo entre sus seguidores y la prensa, el vínculo entre ellos carecía de la profundidad que un amor verdadero demanda. Lo que los unía era más un contrato emocionalmente vacío que una relación genuina. Ambos eran conscientes, aunque quizás Ángela lo ocultaba mejor con su dulce sonrisa y su capacidad para proyectar una imagen de felicidad. Christian, en cambio, no podía escapar del agujero negro de dudas, miedos y nostalgias que lo arrastraban cada vez más lejos de una paz interior que no había sentido desde hacía años. En las semanas que siguieron a su boda, Christian comenzó a experimentar una sensación de vacío aplastante. No era solo el agotación físico derivado de sus constantes giras y compromisos mediáticos. Era una fatiga emocional que se asentaba en sus huesos y lo debilitaba cada día más. Sentía que, a pesar de todo el éxito, algo importante había quedado incompleto en su vida. Una parte de él seguía estancada en un pasado que creía haber dejado atrás, pero que ahora regresaba con fuerza a reclamarlo. Los médicos lo advirtieron de los riesgos. Su corazón estaba al límite. Los años de excesos, el alcohol, las drogas, el estrés de la fama, habían cobrado una factura que Christian no estaba dispuesto a pagar tan pronto. Pero la realidad era ineludible, y aunque seguía evadiendo sus propios demonios, había algo más que lo arrastraba hacia el borde: el peso del arrepentimiento. Ángela, ajena en parte a la verdadera magnitud de los problemas que aquejaban a su esposo, seguía adelante con sus compromisos profesionales, con esa inquebrantable determinación que siempre la había caracterizado. Mientras tanto, Christian se hundía cada vez más en una depresión silenciosa, en una tormenta interna que lo dejaba sin fuerzas. Sin embargo, lo que Christian no podía prever es que su pasado estaba a punto de irrumpir en su presente de la manera más inesperada. Y justo cuando pensaba que su vida había llegado a un punto de no retorno, una llamada del destino lo sacudió de su letargo. Era Kazu, la mujer que lo había amado antes de que la fama lo transformara en algo irreconocible. La única persona que, en sus momentos más oscuros, seguía rondando sus pensamientos como un fantasma del pasado. Kazu había sido su primer amor. La mujer con quien compartió una etapa de su vida en la que la sencillez y la autenticidad aún no habían sido devoradas por los vicios del estrellato. Su relación, aunque breve, había sido intensa, llena de promesas y sueños que la vida y las circunstancias se encargaron de destruir.
Cuando Christian tomó la decisión de priorizar su carrera por encima de todo, dejó a Kasu atrás. No había sido una elección fácil, pero en ese momento, la ambición lo cegó. Pensó que la fama y el éxito podrían llenar cualquier vacío, pero se equivocó. Con el paso de los años, se dio cuenta de que lo que realmente importaba no era el brillo de los reflectores, sino el calor humano que había perdido al tomar esa fatídica decisión. La llegada de Kasu al hospital fue un golpe emocional que lo dejó sin aliento. Christian, acostado en esa cama que simbolizaba su fragilidad física y emocional, apenas podía creer lo que sus ojos veían. Frente a él estaba Kasu, más madura, pero con el mismo brillo en los ojos que recordaba de años atrás. A su lado, una pequeña niña de cabellos rizados y ojos oscuros lo observaba con curiosidad. Inti, la niña de 4 años, era el fruto de aquella relación que había quedado truncada. Era su hija. Una hija de la que nunca había tenido noticia. Christian sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. En su interior, algo se rompió, como si la dureza de los años y la corazón que había construido a su alrededor se derritieran de golpe. Sentía un nudo en la garganta que apenas le dejaba respirar. «Christian», murmuró Kasu, rompiendo el silencio. «Ella es Inti, nuestra hija». La voz de Kasu era suave, pero cargada de una intensidad emocional que lo dejó paralizado. Inti, su hija. Esa pequeña criatura que ahora se aferraba a la mano de su madre era suya. El fruto de un amor que había creído perdido para siempre. Los años pasaron ante sus ojos en un instante. Las decisiones mal tomadas, los errores, los momentos en los que pudo haber cambiado su rumbo, pero no lo hizo. Kasu lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. Durante años había soportado sola la carga de criar a su hija, y aunque había intentado seguir adelante sin él, el peso de la verdad la había perseguido. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar ese momento, pero no esperaba que fuera bajo estas circunstancias. Ahora, frente a Christian, sentía que una parte de ella también se liberaba, aunque el camino hacia la reconciliación y el perdón sería largo y complicado. Christian intentó decir algo, pero las palabras no salían. Todo lo que podía hacer era observar a Inti, su pequeña hija, y preguntarse cómo había llegado a este punto. Sentía un torrente de emociones, desde la culpa más profunda hasta una ternura que hacía mucho no experimentaba. Inti, ajena al torbellino emocional que se desataba a su alrededor, trepó a la cama de su padre y se sentó a su lado. Su sonrisa era pura, inocente, y su presencia era como una brisa fresca en un desierto árido. Sin decir una palabra, se acurrucó junto a Christian, quien la abrazó instintivamente, como si el simple contacto de esa pequeña niña fuera capaz de sanar todas las heridas que llevaba dentro. «Papá, ¿estás enfermo?», preguntó la niña con la misma inocencia con la que lo había abrazado. Sus grandes ojos oscuros lo miraban llenos de curiosidad y preocupación. Christian sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. No sabía cómo responder. Quería ser honesto, pero al mismo tiempo no podía soportar la idea de asustarla. «Sí, un poco, pero me pondré bien», respondió finalmente, aunque en su interior no estaba seguro de que fuera cierto. Las advertencias de los médicos eran claras: si no cambiaba radicalmente su estilo de vida, las consecuencias podrían ser fatales. Mientras abrazaba a Inti, Christian levantó la vista hacia Kasu, quien observaba la escena desde el borde de la cama. Sus ojos se encontraron, y en ese instante ambos supieron que, aunque el camino sería difícil, había algo que aún los unía. No solo Inti, sino el amor y el respeto que alguna vez compartieron y que ahora, años después, los volvieron a conectar de una manera diferente, más profunda. «Kasu», comenzó a decir Christian, pero no sabía cómo continuar. Las palabras eran insuficientes para expresar lo que sentía en ese momento. ¿Cómo podría disculparse por todo el dolor que había causado? ¿Cómo explicar el vacío que lo había consumido durante todos esos años? Kasu lo interrumpió suavemente. «No es el momento para reproches, Christian. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que ella te necesita», dijo, señalando a Inti, que seguía acurrucada junto a su padre.
Había pasado tanto tiempo y, sin embargo, ese momento parecía haber estado destinado a suceder. Ambos sabían que, aunque había heridas profundas entre ellos, el amor que sentían por Inti era. El sonido constante de los monitores seguía llenando la habitación, pero para Christian, los días anteriores a su crisis habían sido como un difuso eco de su vida pasada. Se movía en automático, cumpliendo con compromisos y sonriendo para las cámaras, pero todo le parecía irreal. Como si estuviera viendo su propia vida desde lejos, sin poder conectarse realmente con nada ni con nadie. A veces, en medio de una entrevista o al terminar un concierto, sentía un impulso inexplicable de escapar, de correr hacia algún lugar donde pudiera ser simplemente Christian. Fue precisamente ese agotamiento emocional el que lo llevó a cometer los errores que lo alejaron aún más de lo que realmente importaba. Durante años, había creído que el éxito sería suficiente para llenarlo. Pero cada paso que daba hacia la cima parecía alejarlo más de sí mismo. En las noches más oscuras, cuando el ruido exterior se apaga y la soledad lo invadía. Pero fue esa misma simplicidad la que él, en su juventud, creyó que no era suficiente. Había querido más, siempre más. Más fama, más reconocimiento, más éxito. Y en ese deseo desenfrenado, la había perdido.